con el abogado penalista Carlos Caro para hablar de la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de responder por escrito a la Comisión de Fiscalización sobre las reuniones en la Casa del Pasaje Zarratea en el distrito de Breña y también, por supuesto, de otros temas. Doctor Caro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Qué opinión le merece esta decisión que ha tomado el presidente de la República de finalmente responder por escrito estas preguntas que le iba a plantear la Comisión de Fiscalización el día de hoy? Esta es una situación absolutamente irregular, porque las declaraciones que se dan ante una comisión investigadora o una comisión de fiscalización tienen que ser respondidas de forma, digamos, inmediata, de forma espontánea, no por escrito. No hay precedentes en el cual se pueda ver que un presidente de la República, un investigado o un testigo responda por escrito. Eso es algo que, digamos, rompe todas las reglas procesales más elementales, sobre todo si estamos hablando de alguien que es el presidente de la República, que es el primero en estar llamado a cumplir y hacer cumplir las leyes. Ahora, precisamente con el congresista Guido Bellido hace instantes hablábamos de que más allá de las facultades que tiene el presidente de la República de poder decidir precisamente si es que recibe o va o responde por escrito las preguntas de la Comisión de Fiscalización, está el tema de la oportunidad. Esta era una oportunidad para que el presidente de la República, Pedro Castillo, pueda responderle a los congresistas y a través de ello a la opinión pública. Sí, a ver, hay que dejar algo en claro desde el punto de vista regulatorio. Acá el presidente de la República tiene una serie de prerrogativas y reglas, digamos, de protección constitucional y legislativo, pero eso no abarca el hecho de que él tenga que responder las preguntas por escrito. Eso es algo irregular. Los testigos responden de forma espontánea. ¿Qué garantiza a la investigación que el presidente no responda a él, sino su abogado, su defensor, su asesor, al punto que luego el presidente ni siquiera se acuerda lo que responde y se contradice en declaraciones ante la prensa, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, que la Comisión del Congreso dé un espacio para que esto suceda, o la Fiscalía en alguna oportunidad, es algo que contradice, digamos, la regla del proceso. El presidente no puede ser condenado, no puede ser acusado, no puede ser llevado a juicio, pero eso no significa de que tenga que declarar por escrito en el momento que él guste o quiera. Distinto es la sede, ¿no? Él puede decir, oye, vengan acá a Palacio de Gobierno, acá voy a declarar, eso sí, pero digamos que él pida por escrito las preguntas para responder conforme crea conveniente en su momento o con la ayuda de terceros, es algo que rompe la regla básica del proceso penal. Claro, y precisamente un poco en consonancia con lo que usted dice, doctor Caro, hay que recordar que en la época de Alejandro Toledo, la comisión que investigaba la salida irregular del país de Carmen Burga, visitó al presidente Toledo en Palacio de Gobierno. Incluso hubo una tremenda polémica con respecto a que si esta sesión debía ser grabada, debía ser televisada, y finalmente se optó por taquígrafos para que precisamente tomaran nota de las respuestas del presidente a esta comisión investigadora. En ese caso, era una comisión investigadora y no la comisión de fiscalización. Exactamente, ¿no? Entonces ya hay precedentes, muchas comisiones han pasado por Palacio, le han tomado declaraciones al que era el presidente Kuczynski, al presidente Humala, también a Alan García, entre otros casos que podríamos citar, ¿no? Esta es la primera vez para mí insólita en la cual el presidente pide las preguntas por escrito y deciden enviárselas, ¿no? Es algo, como digo, innecesario, rompe la regla del proceso. Para eso mejor le piden una declaración escrita al presidente y le diga, cuéntale lo que usted quiere en relación a tal hecho. Sería mucho más práctico y tendría el valor de un documento y no el valor de un testimonio. Ahora, ¿esto podría complicar de alguna manera el futuro del presidente de la República, Pedro Castillo, en materia de la investigación o de las investigaciones que se le siguen? En verdad, lo único que puede complicar la situación del presidente son los casos que se sigan a nivel del Poder Judicial. Y en este momento todo eso está paralizado porque la Fiscalía de la Nación tomó la decisión ya de interpretar el artículo 117 de la Constitución en el sentido de que el presidente no puede ser investigado durante su mandato. De modo que todos los procesos de su contra están suspendidos de manera tal que ya en estos momentos lo que él diga o deje de decir a nivel de una comisión no va a tener un impacto inmediato en contra de él mientras eso no cambie. Ahora, permítame pasar a otro tema, doctor, y yo quería preguntarle por esta revelación que hizo ayer Panorama con respecto a las visitas de Carelín López a Palacio de Gobierno. Y le hago la pregunta con respecto a estas visitas porque de alguna manera también podría confirmarse
la contradicción en la que cayó el presidente de la República cuando declaró frente al Ministerio Público que nunca se había reunido con Karelyn López y frente al periodista Fernando del Rincón aseguró que la había recibido en el despacho presidencial. Finalmente, ayer hemos visto estas fotografías de Karelyn López que ingresa a Palacio de Gobierno y que permanece largas horas en Palacio de Gobierno. ¿Esto de alguna manera podría corroborar algo de lo dicho por Karelyn López en su declaración como colaborador eficaz? A mi entender, lo que ha declarado la señora Karelyn López cada vez cobra más fuerza, cada vez cobra más verosimilitud, y un episodio de ellos es el relativo a Palacio de Gobierno, ¿no? Para todos es inverosímil que ella ingrese a Palacio de Gobierno y esté horas de horas y no se reúna con nadie, o que solamente se reúna con el señor Pacheco por cortos minutos, ¿no? A la luz de todas las coordinaciones que han existido tras estas visitas y, digamos, las coincidencias en torno, digamos, a lo que pueda significar gestiones o decisiones del Estado, de las autoridades en torno a los contratos, ¿no? Entonces, yo creo que son indicios que refuerzan la verosimilitud de la versión de la señora Karelyn López como colaboradora eficaz, que desde luego involucran también al presidente de la República y su entorno más cercano. Ahora, este ingreso a Palacio de Gobierno, mediante el cual además no se siguen los protocolos de ingreso para poder ingresar precisamente a la sede del Ejecutivo, también llaman la atención, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque se nota que ha habido ahí un favoritismo en el sentido de poner registros que no son verdaderos o poner registros, digamos, que no son verosímiles, ¿no? Como que se dirige a tal zona cuando en verdad se dirige a otra y viceversa. Entonces, creo que todo esto, la falta de sinceramiento respecto de la información, las reuniones que evidentemente se han dado, van haciendo que la versión de Karelyn López cobre cada vez más fuerza para que el Ministerio Público en su momento pueda investigar al propio presidente Castillo. Ahora, doctor Caro, pasemos al tema de Bruno Pacheco. Ayer también Panorama hizo unas revelaciones sumamente serias con respecto al señor Bruno Pacheco. Unas reuniones que en su calidad de secretario general de Palacio de Gobierno sostuvo con el general Angulo y que claramente constituyen un tráfico de influencias, muy al margen de que se haya o no hecho caso a la petición o al pedido del señor Bruno Pacheco a estas autoridades policiales. Sí, aquí hay que recordar un precedente en nuestra historia que tiene que ver con el caso del general Arteta y el señor Chejade, ¿no? Eso terminó con, digamos, la renuncia del señor Chejade de la vicepresidencia, su hermano procesado y condenado en el marco, digamos, de esta investigación. Acá hay algo parecido. Recordemos de que la ley penal sanciona el tráfico de influencias sin necesidad de que la influencia se haya ejercido. Basta el mero acuerdo, basta el mero pacto entre el interesado y la persona que va a ejercer las influencias o que dice tenerlas para que el delito se encuentre consumado. De modo que una raya más al tigre de las tantas investigaciones que ya tiene el señor Pacheco, acá tenemos la oportunidad de que otro caso se abra a nivel del Ministerio Público por ese delito. Claro, y ahora, precisamente para que el público pueda entender a cabalidad este tema relacionado con Bruno Pacheco. El señor Pacheco va a la Dirección General de la Policía, ¿no? a la Dirección de Lima, específicamente, pide reunirse con el general Angulo, finalmente lo recibe y hay ahí un intercambio de palabras relacionados a una serie de favores que está pidiendo para un desalojo en el distrito de Puente Piedra, si no me falla la memoria. Ese solo hecho de pedir ese tipo de acciones ya constituye un delito para un funcionario público. Desde mi punto de vista sí, porque los funcionarios públicos están prohibidos de gestionar cualquier tipo de interés privado ante la administración pública. Y en este caso hay que recordar que el señor Pacheco no era un ciudadano cualquiera, no era un funcionario público cualquiera, estamos hablando de el brazo derecho, digamos, el asesor del presidente de la República, el secretario. Entonces, imbuido de este gran poder público, hacer una visita ante una dependencia policial para favorecer intereses vinculados a un desalojo que evidentemente no corresponden al Estado, sino a particulares, lo pone muy en la línea de delitos como el ya mencionado de tráfico de influencias o el delito de patrocinio ilegal, ¿no? Que implica favorecer a los particulares con el uso del poder público. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la presencia del señor Samir Villaverde, que también sabemos que fue de la mano del señor Bruno Pacheco a estas mismas instalaciones y que también hizo alguna serie de solicitudes? Claro, en este caso podríamos decir que el hecho está más avanzado, porque ya no solamente se trata de la gestión en nombre de un tercero, sino con el acompañamiento de ese tercero, que es un particular.
Eso nos pone en una línea similar, pero donde el presunto hecho delictivo que podría investigar la Fiscalía ya se encuentra en una etapa más avanzada porque ya se generó el contacto, el macho, el link entre el particular y los funcionarios públicos que podrían tener el poder para ejecutar esto. Como todos sabemos, lo más importante acá es tener en claro que nada de esto se puede ejercer sin una orden judicial. Y eso ya lo quedó muy claro desde la época del señor Arteta y el caso digamos, el ex vicepresidente Omar Chejade, donde, digamos, está claro que sin una orden judicial, sin una orden de un juez con fecha, hora y plazo establecido, no se puede efectuar ningún desalojo en el país y menos con el auxilio de la fuerza pública. Muchas gracias, doctor Caro, por habernos aclarado el panorama jurídico en